nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su profeta y siervo Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus seguidores. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Tras haber tratado los afluentes de la fe relacionados con los pilares del Islam y con las relaciones que nos unen a Dios y a su profeta, la paz, las bendiciones sean con él, así como los afluentes que tratan nuestras relaciones con los demás, con los padres, los hijos, los cónyuges, la familia, los vecinos, los musulmanes y el resto de personas que nos rodean y del resto de la humanidad. A partir de ahora, del programa de hoy, nos vamos a centrar de forma muy especial en los afluentes de la fe que tienen que ver con el propio creyente, con su propia espiritualidad, con su propia actitud hacia los demás. Como dijimos varias veces, el creyente y la creyente se caracterizan por su fe activa que les lleva a comprometerse con la causa de Dios más allá de lo individual y de lo básico. Los creyentes se esfuerzan y se han de esforzar por ganarse el favor de Dios, por lo tanto, obran bien y honestamente. Una virtud propia de los creyentes, que es uno de los afluentes de la fe más genéricos y globales, es la piedad, o también el bien en mayúsculas, o el concepto coránico en árabe de al-bir. La piedad o al-bir es un afluente de la fe y un grado de la fe que consiste en esforzarse en hacer el máximo posible de bien, lo que es lo mismo que decir que la misma fe en los actos de adoración y purificación, pasar de esos actos de fe y de purificación a los actos de solidaridad, de caridad, así como de la lucha contra todo tipo de mal y de corrupción. Dios Altísimo en el Sagrado Corán nos dice: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los huérfanos, a los parientes, a los pobres, a los viajeros insolventes, a los mendigos y los cautivos, hacer la oración prescrita, pagar el azaque, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos, esos son los piadosos y esos son los temerosos de Dios. Corán capítulo 2, versículo 177. Observamos muy bien cómo en este pasaje del Sagrado Corán la piedad, el bir, es un grado de fe y compromiso que une perfectamente la fe y sus pilares con la lucha contra la tendencia al apego natural a los bienes mundanos, y se traduce en la atención a las personas más vulnerables y necesitadas, así como con la práctica de los pilares del Islam, el cumplimiento de los compromisos y de las promesas. Una característica propia también que encontramos en este pasaje, una característica fundamental de este nivel de fe que es la piedad, es que el creyente y la creyente no cambian con el cambio de sus circunstancias, no cambian con la situación si cambia la situación material, no cambian si son pobres o son ricos, si son sanos o enfermos, no cambian cuando están en paz o cuando están en guerra. Esos son los justos, esos son los verdaderos creyentes y piadosos. La piedad, pues, es también sinónimo de sinceridad y de veracidad, de constancia. El creyente y la creyente piadosos son coherentes y consecuentes con sus creencias, con sus actos y sus palabras. No pueden ser como los hipócritas, Dios nos guarde. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: ¿acaso ordenáis la piedad a los hombres y os olvidáis de practicarla vosotros mismos, siendo que leéis el libro? ¿Es que no razonáis? Capítulo 2, versículo 44. Aunque el versículo fue revelado para reprochar a algunos judíos de Medina que animaban a sus allegados a seguir el Islam, pues habían abrazado el Islam, cuando ellos no seguían ese camino del Islam que recomendaban a sus familiares o allegados. La prohibición, aunque el versículo hace referencia a un hecho en concreto, como dice la norma, la prohibición es para todo aquel o aquella que dice lo que no hace, va hacia todos aquellos que viven la misma circunstancia o la misma situación. Este doble rasero es detestado por Dios Altísimo, que dice en el Sagrado Corán, en otro versículo, en otro pasaje, en donde nos advierte directa y rotundamente, dice Dios Altísimo: creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Dios que digáis lo que no hacéis. Corán 61, 23. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es y debe ser una virtud propia de los creyentes piadosos. No serlo es una amenaza y un riesgo de caer en la hipocresía, Dios nos guarde.
Los creyentes se esfuerzan por obrar el bien y se esfuerzan por cooperar y ayudarse mutuamente en las causas del bien. Una ayuda mutua que es necesaria y obligatoria, pues sin ella no se pueden lograr grandes objetivos como la transformación social, la educación de generaciones o luchar contra la pobreza o como resolver conflictos. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: ayudaos unos a otros, oh creyentes, a obrar el bien y apartaros y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión. Corán 5, capítulo 5, versículo 6. Unión sí, para hacer el bien, para sembrar el bien, para que la gente viva bien y conozca a su Señor, pero nunca para hacer el mal, transgredir o sembrar el miedo y la corrupción, nunca el terrorismo, nunca cualquier tipo de corrupción moral, material o ética. Eso es obrar, pues obrar de esta manera injusta, de esta manera impía, es propia del Shaitán y de los aliados del Shaitán. El Islam nos enseña que alcanzar este nivel requiere cierto sacrificio, mucha entrega y mucha abnegación. No es fácil alcanzar un nivel de piedad, pero con la ayuda de Dios, con su misericordia y con el esfuerzo de uno y una, pues perfectamente pueden alcanzarlo, y alcanzando la piedad uno puede alcanzar el favor de Allah subhanahu wa ta'ala y su complacencia. Dios Altísimo nos dice: no alcanzaréis la piedad verdaderamente hasta que no deis en caridad de lo que más amáis, y todo lo que diereis, Dios bien lo sabe. Corán 3:92. Dar de lo que uno ama y quiere. Pues es muy fácil dar de lo que sobra, que no está mal, pero cuesta mucho más dar y compartir aquello que uno quiere y que uno y una aprecia. Y por ello, quien supera este apego a lo mundano, quien se libera del instinto de la posesión, se convierte en un verdadero piadoso, en un creyente consciente, en un siervo sincero y devoto de Dios Altísimo. Tal así que Dios Altísimo nos dice que hay que tratar a todo el mundo con amor y con generosidad, que son significados que van junto con el término, el concepto de el-bir, de piedad. Dios Altísimo nos dice: Dios no os prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no os han combatido por causa de la religión ni os han expulsado de vuestros hogares, pues ciertamente Dios ama a los justos, Dios ama a los piadosos. Corán 68. Así pues, la piedad es la buena relación con Dios, obedeciéndole, con el profeta, la paz sea con él, amándole y siguiendo su ejemplo. Ser piadoso con los padres es ser benevolente y obediente con ellos, y con todo el mundo a través del respeto, de la equidad y de la bondad. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, nos ofrece una maravillosísima definición de la piedad, del ver. En un hadith, An-Nawas ibn Sam'an, Dios esté complacido con él, cuenta que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, dijo: la virtud es el buen carácter, y la impiedad, lo que es lo contrario de la virtud o de la piedad, es lo que se remueve dentro de ti y te disgusta que la gente lo sepa. Transmitido por el Imam Muslim. Fíjense, la piedad es pues el buen carácter, el buen trato, los buenos modales hacia los demás. Y lo contrario, la maldad, el pecado, la corrupción, es aquello que uno querría hacer o que uno pensaría hacer, pero no lo hace por miedo o por vergüenza a lo que vayan a decir los demás o a lo que vayan a pensar los demás. En otro hadith parecido, Wabisa ibn Ma'bad, Dios esté complacido con él, dijo: fui a ver al mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, y me dijo: ¿vienes a preguntar por la piedad? Dije: sí. Dijo: consulta tu corazón. La piedad es aquello que tu alma y tu corazón sienten con sosiego, y la impiedad es aquello que se remueve en el alma y no disipa la duda del corazón, aunque la gente opine lo que opine al respecto. También transmitido por el Imam Muslim. El reconocimiento espiritual de lo que está bien y de lo que está mal es un estado de conciencia que solo es posible a través de la educación y la purificación, a través de la mujahada, de la autoexigencia, de la observancia de Dios. Ese es el estado de la piedad y del taqwa. En este estado espiritual, el creyente y la creyente pueden perfectamente discernir lo que está bien y lo que está mal, discernir muy bien lo verdadero de lo falso, y también entender muy bien el mensaje divino, lo que es propio de él y lo que no. Aunque otros digan y opinen diferentemente, pues la conciencia es la conciencia, y ésta no ha de obedecer ni reconocer autoridad alguna excepto la de su Creador, de Dios Altísimo. Esta es la verdadera libertad, la libertad de conciencia, cuando uno actúa en base a su conciencia y en base a que lo que hace está bien
y lo que no ha de hacer, lo que está mal no ha de hacerlo. Llegados a este estado, a este punto del tema de hoy, y llegados a este nivel de fe, ¿qué tiene Dios Altísimo preparado para los piadosos? Lo vemos en unos segundos. Dios Altísimo es justo, es generoso, es benevolente, bondadoso. Recompensa a las personas según su fe, su esfuerzo y su sacrificio. Y a los piadosos les tiene guardadas unas posiciones muy distinguidas en el paraíso. Dios Altísimo nos dice: los creyentes piadosos beberán copas de Kafur, una fuente en el paraíso, fuente de la que beberán los siervos de Dios, y que harán manar cuando y donde quieran, porque cumplieron sus promesas y temieron el día del juicio, cuya devastación arrasará todo. Y a pesar del amor que tenían por los bienes, alimentaron al pobre, al huérfano y al cautivo, y dijeron: os damos de comer solo porque anhelamos el rostro de Dios. No queremos de vosotros retribución alguna, ni reconocimiento, ni agradecimiento. Corán, capítulo 76, versículos de 5 a 9. Y dice Dios Altísimo: por cierto que los piadosos gozarán de las delicias del paraíso. Y también en otro capítulo nos dice, en otro pasaje: por cierto que los piadosos gozarán de las delicias del paraíso, recostados sobre lechos, contemplando los placeres que Dios les ha preparado, les ha reservado. Se podrá ver en sus rostros el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un néctar perfumado con el aroma del almizcle. Quienes anhelen esta recompensa, que se esfuercen por alcanzarla obedeciendo a Dios, estará mezclado con agua de tasnim, que es una fuente de las que beberán los más allegados a Dios. El Sagrado Corán, capítulo 83, versículos del 22 al 28. Y si el paraíso ya es un grandioso premio, el mayor todavía es más que el premio del paraíso, y es justamente esa proximidad a Dios Altísimo con la que termina el versículo. La piedad goza de una gran consideración en el Islam. Es una fuente de espiritualidad y de solidaridad social. Gracias a ella, los musulmanes de las primeras generaciones alcanzaron altos niveles de tolerancia, de benevolencia, de solidaridad, de buen carácter, y así han de ser los creyentes siempre, piadosos, virtuosos, que se desapeguen de lo mundano, que luchen por su éxito y su triunfo personal para con Dios y también por el éxito de su comunidad y de su sociedad a través de sembrando el bien, sembrando la justicia. Que Dios nos haga de sus siervos creyentes, de sus siervos piadosos. Amén. Con este programa 22 terminamos la primera temporada del programa de los afluentes de la fe, que gracias a Dios ha coincidido con el bendito mes del Ramadán. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto, si Dios quiere, en una segunda temporada para continuar los afluentes de la fe, que, como hemos recordado en el primer programa, consta de 60 y pico, según el imam Bukhari, y de 70 y pico afluentes, según el hadith del imam Muslim. Entonces vamos a seguir ahí. Todos los canales de contacto están abiertos, de comunicación. Pueden escribirnos a través del correo electrónico a afluentes@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales en Facebook o Twitter. Hasta el próximo programa. Sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz les acompañe a todos.